Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 1245 para todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargados así de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, la fuerza del pueblo en dos vertientes. Primero, pide que se dé una explicación de los casi 100.000 millones que el gobierno puso en las calles a través de la banca privada y el encaje legal. Y por otro lado, pide que cesen los funcionarios que están en aspiraciones. Dice también, hoy así murió de Rafael Bello Andino, uno de los colaboradores más cercanos de Joaquín Balaguer, que fue ministro de la presidencia, y que también hasta el día de hoy, que lo sorprende la muerte, fue el presidente de la fundación Joaquín Balaguer. Dice Paliza que la oposición se quedó sin discurso y por eso pierde la línea discursiva, se quedó sin argumento la oposición así. Dice también Jenny Berenice que dicen que hay rumores de que Jenny Berenice en las próximas horas va a iniciar una serie de allanamientos por un caso llamado Anguila. ¿Usted había oído eso? De que el caso Anguila, que es el caso del tema eléctrico. Yo espero que ahí no se cometan abusos. Vamos a hablar de los partidos políticos y de la campaña política. Vamos a hablar del Distrito Nacional en el PRM, que sigue sin indefinición, y vamos a hablar de algunas situaciones que están pasando a lo interno del PRM. De todas estas noticias y muchas más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles 19 de julio 2023. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 1245 a nivel del mundo. Muchas informaciones. La política, compadre, así empieza. Porque la fuerza del pueblo pide a la Junta regule funcionarios que son precandidatos. La verdad que en parte tienen razón, porque no es verdad que un ministro, por ejemplo, que no creo que sea el caso ahora, no hay ministro aspirando, creo que hay viceministros, y funcionarios de cuarta, quinta categoría. Pero creo que un director general, un superintendente, un ministro y personas que están en el tren gubernamental, por allá, con rango de placa del 100 hacia abajo, ¿verdad? No creo que lo haya, pero creo en la salvedad que hace la fuerza del pueblo a la Junta. Lo que me preocupa es que ellos lo están diciendo, ustedes saben por qué. Porque la fuerza del pueblo viene del PLD y ellos saben cómo usaron los recursos del Estado a favor de ellos. La madera, el cemento, las raciones, el botín del gobierno para todos los candidatos. Y se lo digo con conocimiento de causa. En las elecciones del 20, a cada regidor, por lo menos en Pedernales, eran 50,000 pesos todos los viernes. A cada regidor. Imagínense usted al alcalde o a la alcaldesa, al diputado o al senador. 50,000 pesos todos los viernes a los regidores, dicho por ellos mismos que son mis amigos, los que pudieron lograr la posición.
¿Y de dónde salía ese dinero? ¿Cómo se manejaba la cosa? Entonces, si eso es para un regidor en Pedernales, imagínese usted en el en Santo Domingo, el diputado, la diputada, el senador, cuántas cosas se manejaron ahí. Pero se le olvidó que el presidente de la República hace alrededor de 3 meses puso claro de las normativas de los que son funcionarios y su participación en política. Ni siquiera habló de los que son funcionarios y aspiran a ser candidatos, sino los que tienen funciones públicas importantes, ¿verdad? Su participación en política. Y eso el presidente lo dijo claro, y doña Milagros a su derecha, que va a estar ahí con el lapicero, tomando notas de cualquier anomalía que haya. Aquí el PRM creo que ha sido tan santo que a veces decimos, ven acá, pero nos vamos a dejar quitar poder, nos vamos a dejar por las cosas como se ha manejado. ¿Qué partido hizo un filtro importante para la selección de las precandidaturas? Que por cierto, está a la espera de cuáles no califican o cuáles no pasaron la prueba. Así que no creo que haya un partido que haya predicado con el ejemplo en el caso de la preinscripción y el manejo de los recursos en materia de campaña. El PRM está pidiendo hasta 150,000 pesos para ser precandidato, hasta 1 millón de pesos en el caso del candidato o la candidata presidencial. Entonces, eso es para que ustedes vean que aquí ha habido sacrificio. Y ese botín que pasó en las elecciones, cuando un candidato hasta gas y pan andaba dando. Recuérdense cómo se expandía un peligro, un candidato, el tanque lleno, se lo conectaban a cualquier familia y le llenaban el tanque. Hasta pan había con la cara de candidato. Eso hizo el PLD y de ahí viene la fuerza del pueblo. Entonces, creen que las cosas son igual. No es así. El presidente recibió muchas críticas cuando la base del PRM pedía que sea tomado en cuenta en el tren gubernamental, cuando el presidente dijo el Estado no es un botín. Ok, los puestos son para los compañeros que se han fajado y los que tienen vocación de servicio y los que tienen que cumplir con una serie de prerrogativas y requisitos para entrar al tren gubernamental. Eso lo hizo el PRM y cuando el presidente dijo eso se lo quisieron comer. Yo recuerdo eso porque la base trabaja para llegar al gobierno. No como dijo la amiga gobernadora, disfrutar de las mieles del poder. Esto no es disfrutar de las mieles del poder. Esto es servir. Esto es sacrificarse. Porque ¿qué compañerito como el de como yo tiene cargo de importancia? O sea, que diga que 800,000 pesos el sueldo del superintendente, que si yo cuánto de tarjeta de representación, bonos para vehículos, bonos para tal cosa, ¿cuál es de nosotros? Ninguno. No creo que haya uno. Entonces, el PLD y la Fuerza del Pueblo, ahí los incluyo a los dos, saben por qué se ponen adelante, porque ellos saben cómo lo hicieron y de qué manera lo hicieron. Y en este caso no ha sido así. Usted ve cómo son las cosas, que el PRM está pidiendo hasta para reinscribirse, para la preinscripción. Y dicho sea de paso, esperamos que en los próximos días el PRM se pronuncie y diga cuál es el inventario de candidatos y cuáles no calificaron, porque la sociedad está esperando por eso. Entonces, al PLD y la Fuerza del Pueblo, ellos se están poniendo adelante, porque saben cómo ganaron 5 procesos electorales en uno. Ellos saben cómo lo ganaron. Pero de antemano, le digo que el caso no va a ser así.
Luis no es de esa manera y las cosas han cambiado. Por lo tanto, la Junta que regule, que investigue y que se aplique la ley electoral para todos, pero para todos, porque todo el mundo sabe cómo han sido las cosas en los últimos procesos electorales. La caravana, la jipetomanía, cómo eran las cosas. Y no creo que el presidente Abinader, que ya Juan, de hecho sea de paso, le queda alrededor de 30 días para decidir si opta por un periodo más. Vamos a ver cómo son las cosas. Luis ha dado muestras claras de transparencia, su gobierno debe seguirlo haciendo así, porque vendieron un cambio. Y también, ok, que las cosas no han ido al ritmo acelerado, pero de que hay cosas que han cambiado, han cambiado. Adelante, Juan. Mira, hay una máxima que dice que cuando tú reclamas comportamientos y derechos con gallardía, es para vivir acorde con ellos. Y hay otra máxima que dice que los líderes son para vivir del ejemplo. El líder vive dando ejemplo. Y cuando tú ves que se desprenden de estos dos partidos, que antes era un mismo partido, un mismo espíritu de cuerpo, y ahora, por un lado, el PLD haciendo reclamaciones y defendiendo principios con tanta gallardía, y sin embargo, no vivieron acorde con ello en el gobierno y mucho menos ahora en la oposición. Ahora lo que son es discursos vacíos, ahora lo que son es postura. Y ustedes saben que el representante más idóneo de la escuela del sofismo es Leonel Fernández y por ende es la doctrina que se practica en ese partido llamado Fuerza del Pueblo. El mejor heredero y discípulo de Leonel es su propio hijo, que usted lo ve con el mismo discurso sofista, ahora más renovado, ahora engrosado de modernidad y de elementos modernos, de tecnología moderna. Pero cuando usted ve esas ruedas de prensa, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, y usted ve ahí los camajanes, que son los que están defendiendo y exigiendo comportamiento, principios y también derechos, usted dice, y esas canas que peinan, ¿de dónde fue que le salieron? Porque parecería que son imberbes que nacieron en el 2020, políticamente hablando, y que están con un discurso de mucho pragmatismo, no, ni siquiera pragmatismo, con solicitudes idóneas, de un comportamiento idóneo, de un comportamiento cargado de principios, de un comportamiento cargado de comportamientos de normas trascendentales. Pero resulta que ni siquiera ellos son los protagonistas de esas normas. Esas normas la impuso en gran parte lo que representa el partido que hoy está en el poder, con José Francisco Peña Gómez siendo líder de la oposición permanentemente por más de 40 o 50 años, líder de la oposición, y que desde la oposición era que exigía ese comportamiento, esas normas, y en su Congreso, cada vez que tuvo mayoría, se dieron esas iniciativas y se dieron también las negociaciones para llegar a esas iniciativas. Mientras otros líderes negocian para no caer presos, para que sus adeptos no caigan presos, para que sus círculos no caigan presos, para que sus familiares no caigan presos, José Francisco Peña Gómez, en tranque político, que por demás él era la víctima, negociaba, ¿verdad?, asuntos trascendentales para el país, para el funcionamiento, el desarrollo institucional del país, como son esas leyes que están ahí,
como es las leyes electorales, con el tema de la boleta única, con el tema de la doble vuelta, con el tema del conteo a nivel del escrutinio, con todo lo trascendental a nivel de transparentizar los procesos electorales, que todo el mundo sabe que Balaguer se los robaba. Se los robó al PRD, se los robó a Peña, se los robó al PLD y se los robó a Juan Bosch. Y se las robó junto con Juan Bosch, Leonel, a Peña de nuevo y al PRD en el 94, que por cierto, Graham se destapa con un libro que fue el embajador de Canadá aquí. ¿Usted recuerda? Que estuvo aquí dentro de la Comisión de Vigilancia al Proceso Democrático de la República Dominicana en el año 1994, y ahora en sus memorias dice que en su visita, en su gestión aquí en la República Dominicana de observador, se pudo comprobar que José Francisco Peña Gómez fue despojado del poder, tanto en el año 94 como en el 96. Y ahí se hicieron todo lo que está hoy pidiendo la fuerza del pueblo que no se haga, advirtiendo que no se haga. Ahí se compró votos, ahí se dislocó el padrón, ahí se dislocaron dirigentes políticos, ahí se apresaron dirigentes políticos, ahí se usaron los fondos públicos a borbotones y de manera asqueante, ahí se nombró a un jefe de policía altamente temerario, ahí se intimidó a la dirigencia política, ahí se le hizo atentado político y militar y atentado de su vida al dirigente político José Francisco Peña Gómez y candidato por demás. Ahí se amedrentó la clase política, ahí se amedrentó la clase empresarial para que no le diera apoyo económico. Si no, pregúntenle a don Gianni Vicini, a don Pepín Corripio, que ahora están hablando. Don Pepín está hablando ahora en sus memorias también, que este va a ser un tema para lo que definitivamente nosotros seriamente vamos a exigir ya la declaratoria de Peña como presidente póstumo. Ya, ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesita ese Congreso del PRM tan conservador, que no se atreve a dar un paso en esa dirección para que no se crea de que están legislando, beneficiando a uno de los suyos? Es que los elementos históricos están ahí, es que no se requiere ya de más prueba, las pruebas están ahí, es que se requiere ahora de una voluntad férrea de los discípulos que están ahí, empezando por Pacheco, que fue discípulo de Peña, hoy preside la Cámara de Diputados, un líder popular que tiene que abrazar esa causa, empezando por Milton Rey Guevara, que es presidente del Tribunal Constitucional, que fue un discípulo de Peña Gómez y que fue defensor de esa causa, de ese robo y vocero a nivel internacional, que son todos los elementos que están aquí activos hoy en la toma de decisión para ir en ese sentido. A Peña hay que reconocerle, y no solo a Peña, hay que reconocer al electorado, a la voz del pueblo, a la voz de Dios que votó y se le timó. Pero ese no es el tema. El tema ahora es el descaro con el que la Fuerza del Pueblo y el PLD están pidiendo, ¿verdad?, lo que ellos no supieron dar y tuvieron la oportunidad por 20 años de darle a esta sociedad. Le voy a hacer dos anécdotas. Yo fui muchas veces activo en las campañas. En la de Peña, a través de la juventud, era un supervisor de la juventud a nivel nacional de la campaña, andando atrás de Peña ahí, como JRD. Pero después de Peña, en el gobierno ya que ganamos en el 2000, nosotros fuimos supervisor nacional de la JRD. Y lo que nosotros vivimos como jóvenes, de lo que era el abuso, el uso y atropello de los fondos públicos para Leonel poner a Danilo presidente. Primero, que ese oficialismo le robó las elecciones a Jaime David a lo interno de su partido, para que ustedes vean que ellos se lo han hecho a lo interno peor que como se lo ha hecho el PRD en su momento y cualquier otro partido. Jaime David gana y tiene los elementos para ganar
la convención a lo interno del PLD en el 98, 99. 99. Se la chapucean y ponen a Danilo. Y para hacer presidente a Danilo, lo que se hizo aquí fue totalmente abusivo entre reformistas, leonelistas y el PLD. Pero la sociedad estaba cansada del PLD porque venía arrastrando también el anillo palaciego de Joaquín Balaguer, que se quedó intacto, que no hubo rendición de cuentas, que Balaguer pactó con Leonel y el PLD, ¿verdad? La impunidad de ese grupo y de él. Y eso fue lo que Peña no estuvo de acuerdo a pactar, y por eso a Peña se le saboteó la posibilidad de ser presidente, y con él al país se le quitó la oportunidad de haber tenido el mejor presidente que pueda haber tenido este país. Entonces, ya en el gobierno pasaron los acontecimientos que ustedes saben. ¿Y cuáles son? Un golpe de Estado financiero a un gobierno constitucionalmente puesto por las estructuras del pueblo, con el afán de sectores volver al poder, ese sector reformista que estaba ahí enriquecido permanentemente por más de 20 años en las estructuras de las arcas públicas, más los 4 de Leonel que siguieron intactos, más un sector que Leonel se le recostó, que fueron los liberales. Al morir Peña, al no estar presente Juan Bosch, al morir Balaguer, Leonel traicionó su formación doctrinaria de marxista-leninista y de izquierda, y se fue a la centro derecha y después a la derecha completamente, y se apoderó, ¿verdad?, de ese sector, y fue un delfín de ese sector de lo que son las derechas y los capitalistas de este país. Y para ello trabajó, y a ellos se debió, y a ellos se sometió, y ellos lo volvieron a llevar al poder con un golpe de Estado económico y financiero a Hipólito, al extremo de que Hipólito Mejía sale en la prueba de medio término, que era las elecciones congresionales y municipales, que medía también la popularidad del gobierno en ese momento. Hipólito barrió con todo. Hipólito ganó 26 senadores, no fueron 29 senadores 29, sí. de 32, donde el PLD nada más sacó 1 y había otro independiente. Y se llevó la mayoría congresional y la mayoría a nivel de los ayuntamientos. Y eso le garantizaba al PRD una reelección, una repostulación segura por el tremendo gobierno que venía haciendo Hipólito Mejía. Pero los sectores tradicionales de derecha, la ultraderecha, se alió con el PLD y con lo que quedaba ahí del Partido Reformista, y conspiraron contra Hipólito Mejía en un golpe de Estado financiero que lo llevó a una total desaprobación del electorado. ¿Por qué? Porque tu pueblo piensa con la barriga. Y le dispararon el dólar a niveles exorbitantes, que concomitantemente dispararon los precios de los combustibles, de la comida. Empezó el agiotismo, empezó el comercio también del parte del PLD, controlado por los amigos de Palacio de ese momento, y empezaron a escasear los productos, empezaron las filas por el gas, la gasolina, la comida, y ningún pueblo aguanta ni entiende eso, que es lo que Luis y los servicios de inteligencia tienen que tomar en cuenta, que no sea esto, ¿verdad?, el anticipo para esa práctica que ya todos conocemos, que la practica el PLD, hoy Fuerza del Pueblo, y los sectores que lo aupan. Y nosotros, ya para el 2006, las elecciones de medio término, vimos lo que el PLD hizo, vimos lo arrollador que fue el PLD para quitarle el Congreso y los municipios al PRD.
las hileras de patanas de madera, zinc, medicina, dinero, arreglo de calle, arreglo de casa, letrinas, piso de madera, piso de cemento y los programas sociales ahí, las nominillas, los fondos esos que se le daban a los delincuentes para que estuvieran tranquilos. Y después barrieron en el 2006, ¿no fue así? Cuando vino la reelección de Leonel en el 2008, nosotros estábamos ya como vicepresidente del PRD dirigiendo la provincia Monseñor Noel. Y lo que nosotros vivimos ahí, doña Miriam, Albertico, el difunto senador también, ¿cómo era que se llamaba, Antonia? Apellido López. Sí, López. Sí. Entre otros dirigentes ahí, era una cacería de brujas, era una cosa altamente bochornosa. Enriquito López. Enriquito López. En paz descanse. Lo que era la persecución, lo que era la tentación, lo que eran las ofertas indecentes, lo que era la llamada de Félix Bautista, la de Víctor Díaz para tratar de corromperte. Eso lo vivimos nosotros con testigos ahí. José Fran es mi testigo. Y Cristian Castro. ¿Verdad? Lo que vivió Cristian Castro. Yo tengo también de testigo ahí a Dagoberto Rodríguez Adame, que también fue una oferta indecorosa en ambas direcciones, haciéndonos millonarios, ahí acotándonos como clase trabajadora, y al otro día simpactábamos millonarios y funcionarios públicos. Entonces, eso no nos lo puede contar nadie, eso no lo leímos en ninguna parte, eso lo vivimos. Y después, en el 2012, nosotros tuvimos la responsabilidad de Puerto Plata, sí, la provincia del presidente del PRM, ministro de Economía de la presidencia, administrativo, que en la casa de él fue que nos quedamos por más de 1 año y medio viviendo. Que hoy, yo no sé qué haya pasado, que él tiene una actitud diferente, pero nosotros siempre hemos vivido contento y agradecido del trato afable que recibimos de él y que nosotros también le dimos a él. Y dirigimos una campaña allá donde a nosotros lo último que hicieron fue mandarnos el jefe de la policía. Ahí fue el que era presidente de la Cámara de Diputados, Abel, en ese momento, que no lograban bajar a Hipólito de un 57, bajo la dirección nuestra. Después llegó Gianilda Vázquez en el tramo final para poder armonizar todos los elementos de campaña. Pero bajo la dirección nuestra, Hipólito no bajó nunca de un 57. Y mandaron a Camilo, lo quitaron. Después mandaron a Abel, lo quitaron. Después mandaron al superintendente al director de aduana de ese momento. Y después lo dejaron a todos juntos. Hasta el jefe de la policía, que iba a hacer campaña allá, Polanco Salvador. Y todo enfrentándolo. Y enfrentando eso. Y nos entraron a tiro camino de allá de Luperón, camino a Puerto Plata. A Ronquito y a mí, que andaba conmigo en ese momento. Y ahí están los hechos. Y allá estaba yo auxiliado militarmente con el general que lastimosamente murió ya, ¿cómo se llama? De la aviación, que fue el director de aviación de el gobierno de Hipólito Mejía. Sierra Pérez. Un tolete. Si en las provincias completas, en el país entero, hubiesen habido 2 dirigentes, 2 cuadros políticos, como el dúo que conformamos, Sierra Pérez y yo, Hipólito Mejía se impone, no importando toda la vagamundería que hicieron. Porque en Puerto Plata Hipólito Mejía ganó con 53% las elecciones. Y ahí están los hechos, y ahí está la historia, y ahí están los resultados electorales.
Pero nosotros no fue una ni dos veces que grabamos cuando íbamos todos los jueves para Puerto Plata y regresábamos los lunes. La hilera de patanas, de camiones, de transporte de los comedores económicos del plan social, mudado para el Cibao, mudado para la frontera. Lo que le hicieron a Dago y a los líderes fronterizos fue un abuso. Y ustedes saben también lo otro, lo que eran poner las instituciones del Estado como punta de lanza para los empresarios que solían aportarle al PRD, a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. Le tiraban la DGI, aduana, la DNCD, toda la vaina del mundo. Entonces, estas son la gente indecorosa, descarada, que hoy están pidiendo ante ningún aviso de esa práctica. Porque es lo que yo me pregunto, ¿por qué es que dan declaraciones a lo alegre, sin hacer señalamientos? Nosotros mandábamos los videos, hacíamos señalamientos y decíamos quiénes estaban en eso. Yo acabo de mencionar todo lo que mandaron a Puerto Plata. Ahí están. Usted sabe lo que me dijo a mí el querido en este mismo edificio, cuando nosotros estábamos aquí en la 88.5. ¿Usted recuerda, Jacín? Sí. Alante de todos ustedes, que me felicitó, me dijo, usted es un cuadro político, de verdad, nosotros hicimos de todo, nosotros lo que nos faltó fue matarlo a usted. Usted tiene dos, como él habla, dos timbales. El querido aquí, que era el presidente del PLD y jefe de la campaña de Puerto Plata en el 2012. Y ahí se quejó amargamente de Danilo, que él dijo, para llevar toda la vaina que hicimos para llevarte mal agradecido al gobierno. Y miren los resultados. Entonces ahora ellos son oposición y quieren pedir un comportamiento y advertir de unas prácticas que la hicieron ellos y se comportaron de esa manera ellos. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar con todos ustedes y vamos ya a lo político o vamos a lo institucional, porque nos fuimos con esto por lo político así. Duro, sí. Sí, volvemos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.